con hermanos lejanos, cercanos y de todo, ¿verdad? Los que vinieron, los que no vinieron y los que están lejos, y para cuantos el Señor pues quiera ministrar. Vamos a hablar, hermanos, posiblemente termine hoy, posiblemente no, y tengamos que tener otro domingo para hablar de esto que está pasando. Israel, el tema, Israel, un patriarca, una promesa, una nación y una descendencia. Así le he titulado a este estudio. Con sus Biblias ahí abiertas me van a ayudar algunos. Todo inició, hermanos, en Génesis capítulo 12. ¿Dónde inició el pueblo de Israel? En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Si alguien lo puede leer en voz fuerte, fabuloso. Génesis 12, y el que lo vaya leyendo le voy a prestar el micrófono porque yo quiero que quede grabado al menos en el sonido ambiental, el versículo. Así que, un buen lector ahí. Rapidito que el tiempo avanza. ¿Otra vez yo? No, mejor. ¿Romy? Sí, pues, Sí. a mí me está señalando. No, vamos a participar varios. Génesis 12, del 1 al 3. Va. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, ahí inició todo, miren. En Ur de los Caldeos, la zona de Mesopotamia, Dios elige a un hombre insignificante y lo llamó para hacerlo el padre de la fe. Esa es la selección divina de Dios. Un hombre cuya esposa era estéril, no podía concebir, porque Dios siempre que va a hacer algo, Él muestra su poder sobrenatural, llamando a personas que tienen alguna dificultad, alguna situación imposible en su vida, porque Dios siempre se quiere glorificar. Amén. Hombres grandes como Abraham, ángeles lo visitaron. Este hombre habló con Dios varias veces. Vio la nueva Jerusalén que descenderá del cielo en el Apocalipsis. Ni nosotros la hemos visto, pero él la vio. Hebreos habla de él, que renunció a su tierra, a su parentela y a todo su entorno para seguir una indicación: sal de ahí. Sin saber a dónde iba, salió, dice Hebreos. Es decir, con plena obediencia a Dios. Fíjense qué bonito. Con plena obediencia a Dios. Confiando y dependiendo de Dios, salió de ahí, de su entorno. Y Dios le dijo: haré de ti una nación grande. Cualquiera diría, bueno, hubiera sido el padre de Estados Unidos entonces, que son 50 estados grandotes. O de Rusia. Pero Israel no es una nación grande. Diría el razonamiento humano y en la geografía que no pasa de 21,000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos una gran similitud. Julio un día habló aquí de El Salvador y el tema y el propósito de eso, y tenemos un tamaño muy similar al de ellos. Amén. Que si usted se va a Huizúcar ya está viendo el mar allá, y al otro lado ve Chalate, casi Honduras, el ancho del país. Los que conocen Israel, aquí hay gente que ha viajado, dirán cosas mejores que lo que yo estoy diciendo en cuanto a su tamaño. Así que no parece una nación grande. Pero hay dos connotaciones en eso. Una es, ¿en qué es grande? Dios la hizo grande. Mire, Dios trabaja de formas distintas a nosotros. Lo que para nosotros es grande y hermoso, para Dios puede ser pequeño y feo. Y lo que para nosotros es insignificante, para Dios es grande. Juan el Bautista nace también de una madre estéril. ¿Se acuerdan? Sí. De dos viejitos.
nace Juan el Bautista. Y entonces es un milagro. Y Dios dijo, este niño será grande. Oye, será, pero si es un hombre ordinario que ni desodorante se echaba. Vivía en el desierto, ordinario, vestido con piel de camello, dice la Biblia, y comía langosta. No la langosta asada que venden en el mar, sino el animal, el chapulín, pura proteína, por cierto. No parecía un hombre de educación, no se había graduado en los principales lugares de Israel de estudios. A Jesús también le dijeron, ¿por qué sabes tanto si nunca estudiaste? Aleluya. Qué cosas más al revés hace Dios. Pero Dios es un Dios poderoso. Amén. Asegúrese, Guillermo, que no me dé el ventilador. Porque viera que la garganta a veces se bloquea. Entonces, Israel es grande porque su Dios es grande. Amén. Israel es grande porque Dios le ha dado fuerza. Abraham fue un hombre grande después de haber sido un hombre insignificante. Nadie lo conocía. Pero hoy en todas las culturas del mundo se conoce a Abraham. Es más, ellos son hermanastros, Isaac e Ismael. Los israelitas y los árabes son hermanastros, hijos del mismo papá. Por eso no se ha levantado el tercer templo, porque ahí hay un templo donde los árabes dicen, los musulmanes dicen, que aquí es donde nuestro patriarca Abraham sacrificó a Isaac, y aquí es donde Alá tuvo que ver con todo ese rollo. No es mi tema explicar el Islam en esta mañana. Pero Dios a Abraham le prometió respaldo, le prometió protección, multiplicación. Vete de tu tierra, te bendeciré, serás bendición. Serás padre de multitudes. Como oraba Julio al principio, ser luz para todas las personas y las naciones en el mundo, por medio de la obediencia de un solo hombre llamado Abraham. ¿Y qué significa Abraham? Que antes era Abram, sin H, significa padre que será exaltado. Mire cómo es Dios, padre que será, ya le llama padre. Pero no puedo ser padre, decía Abraham. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces Abraham es padre. Serás padre y serás un padre exaltado, reconocido. Luego se llamó Abraham con H, que equivale a padre de naciones. ¿Ves? O de multitudes. O sea, ahí había algo, un secreto, un misterio. Por muchos hijos que engendrara con alguna mujer o mujeres, no iba a llegar ya viejito a tener millones de hijos. O miles, ni siquiera cientos. Así que no eran biológicos. La extensión de los hijos de Abraham era espiritual. ¿Me entienden? Era padre de todos aquellos que confiaran en el Dios de Abraham. Así la descendencia de Abraham se originó de una promesa, de un país. Miren, de la descendencia de Abraham se originó la promesa de un país, un territorio llamado Canaán, que es el actual Israel, aproximadamente el actual territorio. Ahí se originó la fe en Dios y la credulidad en Dios, en el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. El hijo que le nació de la promesa fue Isaac. Usted sabe la historia entre Isaac e Ismael, entre Abraham, su esposa Sara, y Agar, su criada. Mucho más joven que Sara, por supuesto, y Sara lo aconseja y le dice, no es conmigo quizás el asunto, tiene que ser, si Dios te habló a vos, no a mí. Pero son uno en el matrimonio. Entonces ella no creyó que Dios era capaz de hacer que fuera embarazada y de parir en su vejez y de amamantar en su vejez. No creía Sara y se rió
de lo que Dios había dicho. Alguien por ahí dijo que también Abraham se rió en algún momento, y es cierto. Era un poco complicado, hermanos. No podemos condenar al pobre Abraham, era un poco complicado el creer semejante situación. No solo vas a tener un hijo, no que vas a tener varios, porque Abraham tuvo varios hijos. Tuvo varios, fíjense. Y luego va a ser padre de naciones como este hombre viejito y esta mujer estéril. Vamos a ser papás de nación. No puede ser, mira las estrellas, le dijo Dios, y lo llevó a la dimensión de Dios, que siempre es grande. Lo de Dios siempre es grande y sobrenatural. Fíjese, entonces Dios tiene que romper nuestro cerebro humano, nuestra educación humana, esquemas, razonamientos, para ver las estrellas, como ver realmente qué tan grande es Dios. Le hago una pregunta: ¿de qué cree que es capaz el Evangelio de Jesucristo? De todo. ¿Y por qué a veces tenemos problemas de incredulidad? Si Dios es capaz de todo, ¿por qué no creemos que Dios nos va a proveer día a día, mes a mes? Porque tenemos temor. Con todo respeto, ¿por qué vivimos como vivimos a veces? Si Dios es capaz de todo. De repente nuestra confesión no es congruente a nuestro Dios. Una cosa que yo admiro de Estados Unidos, las veces que fui, es que ahí todo es en grande. Ahí no van a poner un basurerito así, chiquito, ¿verdad? Como que la mentalidad, ¿verdad? Todo es amplio, grande. Ah, pues sí, porque hay billete, diría alguien. Entonces preguntémonos por qué también hay billete. Ah, porque no sé qué, los cheles tienen dinero. No, pero todo eso tiene un origen. Pensaron en grande. Aquí en El Salvador, las calles ya hace rato no dan abasto para los carros. Todo se pensó, las colonias, todo es un hacinamiento. Ya no hay patios, ya solo caben 3 macetas en los patios de las casas. Si es que hay patio y grama. Le quieren sacar el máximo al país pequeño. ¿Será que la mente es pequeña porque el país es pequeño? No sé, puede ser. He ido a Nicaragua y ese país es grande. Y hay otra mentalidad. Algunas influencias distintas. Fíjense. Guatemala es grande. Un día me dijeron, van a ir a la casa de una misionera, a Baja Verapaz. ¿Saber dónde es eso? Dije, si nos tardamos como 3 buses y como 6 horas en llegar a un lugar bien frío. Y en el mapa vi Baja Verapaz y Alta Verapaz. A ese es más frío y más arriba, me dijeron. Chica. Y estábamos lejos. Lejos de civilización. Entonces, no sé, de repente hay cosas que son con un pensamiento grande. ¿Y cómo piensa Dios? ¿Querrá Dios darte solamente un francés y medio para la semana? ¿Unos 25 arroces o frijolitos? Y un papel higiénico para el mes. En Cuba. Y vaya, eso es una maldición, hermanos. La limitación, la pobreza, la escasez. Un día el Espíritu de Dios le dijo a través de un profeta a un siervo, fíjense, que estaba bien abatido. Yo estaba ahí. Le dijo, estás escaso, ¿verdad? Le dijo. Ay, sí, Señor, le decía, le ayudaba. Pero tu Dios no está escaso, le dijo. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere Dios que uno haga? Que uno tenga la mente de ¿quién? De Cristo. Le estoy ampliando por qué Dios sacó a Abraham de las estrellas. Dios pelea con nuestro razonamiento, hermanos, que es a veces necio, terco, esquemático, incrédulo. Fíjense cómo le dijo: tú estás escaso, pero yo no lo estoy. Ajá, ¿y eso en qué cambia mi estado? En que vos decís que yo soy tu Dios. Entonces, ¿estás así? Bueno, puede estar así porque Dios lo pasa a uno por pruebas y procesos. O 2, porque tú no estás confiando lo suficiente en mí. Dios puede bendecir el trabajo de sus manos.
Hay gente que le dice a Dios, bendíceme, dame aunque sea un sueldo mínimo, Señor. Dame aunque sea tal cosa. Está pidiendo con la mente del país del Salvador, bien chiquito. ¿Por qué no le pide a Dios cosas más grandes? No, porque soy humilde. No, es porque no le creo que Él es capaz de hacer cosas grandes. ¿Puede entrar un manco aquí? ¿Quién es un manco? Puede entrar una persona que no tiene un brazo aquí y en un culto, ¿puede Dios sanarlo y hacerle crecer el brazo, señores? ¿Sí o no? Sí. Para exhibir su poder y su misericordia. Porque Jesús lo hacía, ¿o no? Sí. ¿Jesús hizo milagros o no lo hizo? Sí. Jesús hizo muchos milagros. Y Jesús llega y hace donde se le cree. Ahí hace Jesús. No, ahí no creemos, ahí solamente leemos un poquito y ya salud. Ok, entonces Jesús no puede extender su gloria. Pero Jesús hace donde se le cree. Entonces, Jacob, Isaac, el hijo de la promesa. Primero nació Ismael y después nació Isaac. Porque primero fue el error. Y a causa de ese error es que es el mundo árabe, el mundo musulmán, cuya Biblia en realidad viene a ser el Corán. Y ellos comparten muchas escrituras de la Torá. No deberían estar en esa pugna, pero el diablo es listo y ha engañado a Ismael. Y también hay una consecuencia de la desobediencia y muchas cosas que no tenemos tiempo para explicarlas esta mañana. Pero bien, nace Ismael, luego nace Isaac, luego Dios le dice a Abraham, saca a Ismael de aquí, sácalo. Dile a él y a su madre que se vayan de aquí, lejos, porque yo trataré y heredaré en Isaac una bendición. Así que Ismael tiene que vivir lejos de Isaac. Y allá en el desierto, cuando iba Ismael con sed, el niño y la madre gemía, Dios en su misericordia le dio agua a Ismael. Y le dio una promesa, que no anoté la cita, se me olvidó. Le dio una promesa a Agar, la mamá de Ismael, de los ismaelitas, de los árabes. ¿Qué le dijo? 12 naciones hay en este niño. Y yo lo multiplicaré. Lleva el gen de Abraham. Se multiplicarán. ¿Cuántos millones hay de árabes? Y yo le daré también riquezas. Y son los dueños del petróleo en el mundo. Ahora, ¿qué han hecho con la bendición? Ese es otro pisto. Porque Dios puede bendecir a alguien, pero el qué haces vos con eso que Dios te prestó y te dio, tú puedes hacer el bien o podemos hacer el mal. Ese es el libre albedrío. Como le dice Israel a Irán, un país tan grande, petróleo, ¿por qué no hacen escuelas? ¿Por qué no instruyen a sus niños? ¿Cuál es la instrucción que dan? El judío es tu enemigo, mátalo. Nos ha robado la tierra. Y no tenés un gran país, pues, grandísimos los países árabes. ¿Y qué es lo que te han robado? El diablo, hermanos, quiere matar a Isaac. Y en Génesis, que es el libro de los orígenes, está descrito eso, que éste perseguiría a Isaac. El hijo de la esclava, le llama, perseguirá al hijo de la libre. Qué consecuencia mayuca la que tuvo Abraham de haber pensado que por medio de la criada se iba a dar la promesa. Pero ese fue el consejo humano de su esposita. ¿Hay que oír a las esposas? Sí. ¿Hay que oír a los esposos? Sí. Pero hay que discernir a veces de dónde viene la voz. La voz puede venir de Dios, del ser humano o del diablo. 3 fuentes hay. Y uno tiene que discernir. Entonces, nace Jacob, hijo de Isaac. ¿Qué significa Jacob? Significa suplantador. El que usurpa algo con destreza
suplanta, o sea, sustituye. La naturaleza de Jacob era un hombre fiero, un hombre obstinado, un aprovechado. En el hombre natural, Jacob necesitaba una transformada tremenda. Y por eso sufrió muchas cosas, lo persiguió su hermano Esaú, Jacob le ganó la primogenitura porque Jacob priorizó lo que Dios daba. Y Esaú no, a Esaú le valió la primogenitura, que era la bendición de Dios. Por un momento de hambre, Esaú regaló la bendición de Dios y el otro la estimó. Por eso Dios dice, yo a Jacob lo amé, a pesar de ser un perverso, de ser un tipo difícil de carácter. Yo lo amé y lo amo. Le voy a pegar una gran transformada, eso sí, ¿verdad? Y Jacob luchó por la bendición de Dios. Dios le cambió el nombre. ¿Cómo le puso? Ahí nace, mire, el nombre Israel. ¿Y qué significa? El que luchó con Dios por su bendición. Eso significa Israel. El ángel le dijo, vas a quedar cojo de por vida, papá. Mire lo que le dijo el ángel. De por vida. Nunca más vas a poder correrte de tus enemigos. Vas a tener que confiar que Dios te va a defender. Ahí va la confianza. Eso se llama quebrantamiento. Ya no puedo yo. Me rindo. Entonces, hoy vas a crecer espiritualmente. Cuando te rendís y sos quebrantado. Dios lo ha permitido. Pero tú luchaste toda la noche con el ángel. Qué hombre más determinado, ¿verdad? Jacob. ¿Qué decía él? No te suelto hasta que me bendigas. Ese no luchó por ganarse la copa de oro. ¿O qué? La de judo, ¿eh? Ese, o el mundial de fútbol. Ese luchó porque Dios lo bendijera. No te suelto hasta que me sueltes la bendición. Bien, le digo. Esta es tu bendición. ¡Pum! Le toca el muslo. Humanamente, quebrantado. Bendición. Espiritualmente, ya no te llamas Jacob. Te llamas el que luchó por su bendición. ¡Pum! Chica, hermanos. Eso tiene una connotación muy profunda, hermanos. Dijo, yo hace rato sigo a Benjamín Netanyahu. Hay gente que sigue tonteras en la internet, ¿verdad? Pero yo sigo a Benjamín Netanyahu en ese sentido de la internet. Y hace años lo he oído hablar en la ONU. Bueno, mi papá lo escuchaba y yo después le puse mucha atención porque me gusta la parte escatológica profética de la Biblia. Desde mi juventud me gusta ese tema. Entonces, he oído cuando él ha dicho cosas como somos el cumplimiento, en la ONU, ahí en la ONU, en Nueva York, somos el cumplimiento de Ezequiel 37. A todos esos que ni entienden dónde queda Ezequiel, ¿verdad? Somos el cumplimiento de la profecía de nuestro Dios, del Dios de Abraham, de nuestros patriarcas. Hemos regresado a nuestra tierra para nunca más volver a salir de aquí. ¿Por qué no van a volver a salir? Porque esta tierra les pertenece. Ya una vez habían salido. Muchas veces. Entraron para quedarse. Muchas veces han salido. Y están esperando derrotados. No van a salir, uno porque esa tierra les pertenece, pero siempre les ha pertenecido. Y han salido muchísimas veces de ahí. Todos golpeados y derrotados o muertos. ¿Sabe lo que es la diáspora, verdad? 1900 y pico de años Israel esparcidos por las naciones. Es una profecía bíblica. Por causa de la desobediencia. No van a volver a salir de ahí porque los tiempos proféticos apocalípticos ya están sobre nosotros. Es decir, ellos han regresado porque las profecías tienen que cumplirse. Uno, el levantamiento del tercer templo. No sé si me estoy dando a entender.
Mateo 24. Dice, Jesús les dijo, cuando vean a la abominación desoladora, ¿quién es ese? El falso Mesías. Y no, Dios los ama y les va a permitir que venga un falso a engañarlos. ¿Por qué? Zancudos. Me están atacando. ¿Ah? Ellos no creyeron en el Mesías verdadero. Entonces, hay un efecto de eso. Hay una factura sobre eso. Dios va a tratar fuertemente con su pueblo. Entonces, tienen que cumplirse las cosas que Jesucristo dijo. Tercer templo, falso Mesías, gobierno mundial, 10 cuernos. Y el 11º, que es el falso Mesías, el anticristo. O sea que Israel ha subido. ¿Sabe cómo termina el Antiguo Testamento? Esto se lo aprendí a un pastor que se llama Jeff Adams. Él es un maestro tremendo y él dijo una vez, la Biblia, el último libro de la Biblia, en realidad no es Malaquías, es Crónica, dijo, de la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe cómo termina el Antiguo Testamento? Termina con un mandamiento. Subamos o volvamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya se acercaba el momento en que Jesucristo iba a llegar a Jerusalén. ¿Me explico? Siempre que Israel ya está posicionado, entonces algo grande va a pasar. ¿A qué vamos nosotros como humanidad? Al gobierno mundial, a los 7 años del gobierno del falso Mesías. La humanidad, nosotros no, pero la humanidad va rumbo a la gran tribulación. Ahí va la humanidad. No crean que van que un día nos vamos a casar con robots, mujeres, como dice, ¿cómo es que se llaman? Elon Musk. Está haciendo mujeres robots, ¿verdad? Que pueden besar, abrazar y más. Y cuesta no sé cuántos miles de dólares. Entonces aquí vamos a vivir con humanoides y no se preocupen que esto jamás será destruido. La Biblia no dice eso, señores. La Biblia dice que estas naciones, esta humanidad será destruida con fuego. Que el primer juicio fue con agua, Noé. Y el segundo es con fuego. ¿Cuántos alaban a Dios? Él es justo, hermanos. Y el Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que humille a todos tus enemigos. ¿Qué tal es? No, es que Dios tiene carácter, ¿no? Nos han predicado como oraba alguien, Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios va a hacer justicia en las naciones. Entonces, como se tienen que cumplir esas cosas, hermanos, ellos son el cumplimiento de el valle de los huesos secos. Y la higuera que es representada por Israel en la Biblia, la higuera ya está florecida. Ya regresaron la mayoría, ya están fuertes como nación, ya no los pueden sacar de ahí. 5 noches tienen, por ejemplo, en esta veda, porque hace como 3 meses les tiraron como 250 misiles. Y yo dije, qué raro que Israel no hizo nada de ellos. Qué raro que no hicieron nada, porque estaban ahí trabajando con Gaza, ¿verdad? Que han sucedido muchísimas cosas, algunas de las cuales quizás pueden ser muy injustas, hermanos. Pero el plan ahí, a saber cuál es, quizás barrer y trapear y ocupar esa parte que había sido condonada y que ellos les ayudaban a los de Gaza en muchas formas, pero ellos hicieron bombas y túneles. Entonces ya se cansaron y yo creo que van a decir, fuera de aquí, ya, esta es nuestra tierra. Igual Cisjordania, no sé por qué en aquel entonces, en 1948, no dijeron, no podemos vivir nuestros enemigos en medio del país, ¿verdad? No es que todos sean nuestros enemigos, hay algunos ahí que respetan mucho a Israel, trabajan con ellos, le dan trabajo, así como los salvadoreños con Estados Unidos. Pero en realidad mejor hubieran dicho, dennos una porción donde vivamos nosotros, sin mezclarnos, porque de repente sale un loco ahí a apuñalar a 5, ¿verdad? Porque se le mete el diablo contra los judíos.
Ya vamos a llegar a una cita muy interesante sobre eso. Pero bien, Dios le dijo un día a Israel, hermano, a sus profetas, Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés: si ustedes no obedecen, sus enemigos serán como espinas en sus pies. Entonces, parte de todo esto es la desobediencia que tuvo Israel, ¿verdad? Ahora bien, Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos. ¿Quiénes fueron los 12 hijos de Jacob? Las 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan? Los 12 patriarcas, entre ellos José. El que fue menospreciado por sus hermanos, le tuvieron envidia y lo vendieron y llegó a Egipto sin saberlo ellos, se convirtió en el vicepresidente de todo Egipto. Oigan la historia. Luego vino la liberación por medio de Moisés, porque José profetizó y dijo: no me vayan a dejar aquí, dijo José, no vayan a dejar mis huesos aquí. Un día Dios levantará un libertador y los va a sacar de esta gran nación llamada Egipto, con brazo fuerte y con juicios, porque no los va a dejar ir fácilmente. Pero ahí me llevan, por favor, en el desierto, mis huesecitos en el ataúd, porque yo no me quiero quedar en Egipto, dijo José. Quiero resucitar en el día de la resurrección en la tierra prometida. Oigan esto que les voy a decir, es bien importante. Oigan bien esto. La promesa más grande para Israel, hermanos, no es el rapto, ni es el paraíso. Dios trató con Israel en el Antiguo Testamento. Nuestra Biblia tiene 2 testamentos. ¿Cuál? El Nuevo y el Antiguo. En el Antiguo, 4.000, 5.000 años, Dios trató con Israel. Y la promesa más grande de ellos, y eso en algún momento lo hemos hablado con rabinos incluso, y ellos dicen: nuestra promesa es nuestra tierra. Ellos anhelan vivir en la tierra que Dios les prometió, porque ahí reinará el Mesías. ¿Tienen razón? Sí, tienen razón. Ahora vino Cristo, Israel lo rechazó, se abre la salvación a todo el mundo. Nuestra promesa como gentiles o ex gentiles injertados ahora en el olivo verde, judíos espirituales nos llama Pablo, y eso somos. Nuestra promesa como descendientes de Abraham, y ahí vienen las multitudes de Abraham, todos los que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento y los que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, son descendientes de la fe de Abraham. ¿Me explico? Entonces, nuestra promesa en los del Nuevo Testamento es el paraíso, es el cielo. Esa es nuestra promesa. Voy pues a preparar morada, dijo Jesús, para que todo aquel que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna conmigo. Entonces, nuestra promesa es Cristo, no está centrada en la nación de Israel y en Jerusalén. Sabemos de carambola, como dicen, que de los 2 pueblos va a ser uno. Sí. Y entonces los 2 vamos a terminar amalgamados con Cristo, pues. Y Cristo reinando en el milenio desde Jerusalén a todo el planeta. Después todo esto será destruido y viene cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos esperan el cielo nuevo y la tierra nueva? Ahora la historia: Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, José en Egipto, la liberación por medio de Moisés, la travesía en el desierto 40 años, la ley, el pacto del Sinaí, los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento, los profetas, los pecados y las infidelidades de Israel respecto a su relación con Dios, el rey David, tipo de Cristo. ¿Qué logró David? También he oído al ministro de Israel decir: David, nuestro patriarca, conquistó la ciudad de Jerusalén. Jerusalén no está para compartirla con las naciones. Jerusalén es nuestra, dicen ellos. Es nuestra herencia. No se lo pueden explicar al mundo porque no les entenderían. Sería una locura para el mundo. Pero es que esperan al Mesías que reine en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Cristo. Miren qué bonito. Luego, vino la venida del Mesías prometido, Jesucristo. Vino su rechazo por Israel. Vino la destrucción del templo. Póngale coco. La destrucción del templo 70 años después de Cristo. Y la ciudad fue destruida.
¿Qué hacen ahora? Orar en una porción que ha quedado ahí, que le llaman el muro de los lamentos. Es el muro externo del antiguo templo. Ahí están poniendo todas sus peticiones, todos sus papelitos. No sé si tú fuiste, Julio, cuando fuiste a Israel, fuiste al muro. ¿Cuál fue tu impresión de ver gente ahí? Pues el área esa es donde están la concentración más grande de judíos ortodoxos, que son los que menos creen en el Señor, En Jesús, ¿verdad? pero son extremadamente religiosos. O sea, era un sábado, y entonces íbamos en el carro con los niños y claro, y iban ellos caminando, porque ese día no hacen nada más que ir ahí y orar y dedicarse a Dios, pues, supuestamente ellos. Sí. Ya nos iban a aventar piedras ahí porque andábamos ahí dando, en serio, nos iban a aventar piedras porque, o sea, andábamos interrumpiéndose. Pero, Los turistas, ¿ah? como turistas, interrumpiendo. No como en medio de su celebración de sábado, pero cuando están en el muro ese, parece como que se estuvieran dando con la cabeza ahí, porque es una religiosidad que les hierve en la piel. Y ponen esos papelitos, pero sí yo lo que vi es que es una convicción religiosa, no es una cosa espiritual de su alma, sino que es porque les han enseñado. Entonces yo te llego a hacer. Exacto. Y no solo ellos, sino que los niños, ahí van los maestros de los niños allá, van caminando con los niños chiquitos así y los llevan ahí porque desde niños lo enseñan. Y el maestro que va adelante y la maestra que va atrás, los dos van con rifles y bazucas y todo, y los niños ahí van al muro y empiezan a hacer lo mismo. O sea, nota la convicción. Qué bonito eso, porque es como que le dijeran, así debes acercarte a Dios, ¿verdad? Ellos según ellos, según su tradición, pues. ¿Cómo se le dice eso religioso? Es su dogma. Eso, su dogma. Y Jesús lo dijo, las tradiciones de los fariseos, dijo, o sea, echan a perder la verdadera fe. Por eso Jesús es un conflicto ahí, ¿verdad? Es la piedra de tropiezo para los judíos religiosos. Para los que no son religiosos, no. Jesús es la esperanza. Sigamos aquí un poquito. Vino Jesús, su rechazo, vino la destrucción del templo por el rey Ciro, destruye la ciudad, la queman, se roban todo lo del templo y viene la diáspora de los judíos. Que eso lo dijo Jesucristo, ¿se acuerdan? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos con amor? Mas no quisiste. Desde ahora no me volverás a ver hasta que digas, y esto yo lo he interpretado así, y al ver el cielo nocturno en los videos lleno de misiles, yo digo, las palabras de Dios se cumplen. Porque lo que Jesús dio a entender es, hasta que estés rodeado de angustias y de enemigos, me volverás a ver. Y eso es cuando el anticristo al final, o sea, lo que están viendo ahorita es un circo, es un juego. Cuando el anticristo reine y se siente en el templo, y porque los primeros 3 años y medio disimula y finge ser el príncipe de paz, y logra acuerdos para que Israel tenga paz, entonces ellos dicen, este es. Se siente en el templo y entonces dice la Biblia que ahí, como decimos nosotros, se le da vuelta la chaqueta y ahí saca la cara de diablo. Y entonces llama a todas las naciones enemigas, ahora destruyanlos, acabemos con estos. ¿Ve? Entonces viene la ira de Dios, donde el sol se apaga, la luna se hace como sangre y comienzan a caer bolas de fuego del cielo y comienza Dios a tratar con todos los enemigos de Israel. Hasta que se da la batalla de Armagedón, señores. Donde Dios ahí dice, vengan, dice, les voy a dar de comer sopilotes, aves de rapiña, los invito a una gran cena, dice Apocalipsis. Se van a comer a todos mis enemigos. Porque son tantos los que mueren, dice, que 7 meses queda sangre de muertos en ese valle. Y entonces es una fiesta para las aves de rapiña. Dios la hizo.
Hasta la fama se dijo. Sí, Dios hizo esa fiesta, aplastando a sus enemigos y salvando a Israel. Aleluya. Las fiestas de Dios, los juicios de Dios también son fiestas, hermanos. ¿Qué tal? Tremendo. Entonces, la diáspora de los judíos por todo el mundo durante 1900 años aproximadamente, investigué un poco, y desde 1900 para acá comenzaron a regresar varios, pero se dio el holocausto. 6 millones de judíos aproximadamente asesinados por orden de ese loco llamado Hitler, un tipo del anticristo. Luego en 1948 termina la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y entonces ellos van viendo a dónde van a ir a vivir, a cualquier nación, no lo recibe nadie. Entonces ellos dicen, no, es hora profética, es hora de regresar a nuestra tierra. Y ahí viene el pleito, porque en esos 1900 años, yo no tengo detalles, pero entendería que ahí hubieron muchos viviendo. Y de repente los palestinos se metieron y dijeron, esto es nuestro. ¿Cómo va a ser nuestro? Dice el primer ministro de Israel. ¿Cómo vamos a usurpar nuestra propia tierra? Esta es nuestra herencia desde hace 5000 años. Ustedes tienen posiblemente unos cuantos años de vivir aquí. Ustedes nos quieren sacar de nuestra casa. Me explico, pero esta es la tierra que Dios le ofreció a nuestro padre Abraham. Y Palestina no existe de Abraham. El Islam, ¿cuándo se formó? Como 300 o 600 años después de Cristo. Y esa tierra se le ofreció a Abraham, Dios. Y vivió ahí Abraham como peregrino, dice la Biblia, y extranjero. Ok, luego, 1948, al siguiente día de que ellos promulgaron y celebraron el Estado de Israel, comienza la guerra de los 6 días. Y 3 países árabes los atacan. ¿Quién gana? Israel. Y logra más territorio que hasta las Naciones Unidas dijeron, no, un momento, demasiada fuerza tienen estos. No, cálmense, o sea, vamos a negociar aquí, esto va a ser público, esto va a ser, ¿verdad? Devuelvan esta parte, porque hasta Egipto habían agarrado ya. Sin tecnología, solo con el coraje israelita y la ayuda de Dios. Dios siempre ha ayudado a Israel, hermanos. Amén. Israel siempre ha estado rodeado de enemigos espirituales y usurpadores radicales, porque ahí está el otro punto. Así como Julio dijo que en el judaísmo o en estos judíos ortodoxos hay una radicalidad religiosa, un dogma, también entre los ismaelitas hay muchos que bendicen a Israel. Hay muchos que se han convertido al Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? No todos son iguales, pero hay otros que son radicales. ¿Alguien me ayuda con Génesis 16, verso 11 y 12? Génesis 16, verso 11 y 12. Dijo Dios, características de Ismael, el padre de los ismaelitas, de los que viven en tiendas. Significa también eso. ¿Qué dijo Dios cómo iba a ser Ismael? Rapidito, Génesis 16, verso 11 y 12. ¿Ya lo tiene alguien? Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha sido tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Vivirá cerca de todos sus hermanos. Será un hombre Fiero. de carácter fiero. Ellos no necesitan tanta tecnología. Los radicales, ellos están dispuestos a hacer la bomba que destruya al otro. Es como que usted le enseña a su hijo, dijo Julio, de ese dogma de los ortodoxos, ¿verdad? Entonces en nosotros existe este dogma, la enseñanza y la doctrina desde pequeño.
en el Islam. Punto erróneo. Punto 2, los hebreos son nuestros enemigos. Y si tú te forras de bombas y logras matar a un hebreo o a varios, Alá te recompensará. ¿Qué tal? Un dogma. Es un dogma también radical. Por eso los aviones del 911, del 911, por eso los atentados terroristas, por eso un tipo que entra con una chompa en un lugar, ¡bum!, el bombazo, está dispuesto a hacer la bomba que destruya a su hermanastro, a su hermano Isaac. Entonces, pero ellos iban a resurgir económicamente, iban a hacer influencia mundial en todas las naciones, Israel. Y su inteligencia, hermanos, ¿me entiende?, iba a ser destacada en Isaac. Ahora, él iba a tener el hostigamiento de todos sus vecinos por envidia, por la prosperidad, por la promesa del Mesías, reinando en Jerusalén al mundo eterno. ¿Saben que en el Corán y los ismaelitas también esperan a un Mesías? Por eso el falso Mesías dicen que trae las dos nacionalidades. O sea, ambos pueblos le creen que él es su Mesías. Oye, es un engaño de grandes proporciones, hermano. Ya engañarse a los ismaelitas y también a los judíos. Está tremendo. Bueno, ahí quedó el muro de los lamentos, símbolo del segundo templo, porque han habido dos. Los dos templos, el primero lo construyó Salomón y el segundo, el rey Herodes. Es correcto, el rey Herodes les ayudó a construirlo, que ya estaba dentro del Imperio Romano, ¿verdad? Ahora, desde la resurrección de Jesús nace la iglesia, hermanos. ¿Quién es la iglesia? Es el conjunto de creyentes nacidos de nuevo por medio del Señor Jesucristo. La iglesia es una entidad neotestamentaria que nace como extensión y continuidad de la descendencia de Abraham. Pablo, el apóstol, lo explica en Gálatas, dice, todos los que son de esta fe de Jesús descienden de Abraham. Por eso yo digo, nuestro ancestro, nuestro tatarabuelo es Abraham, porque él es el padre de la fe en Dios. Los creyentes en Jesús por la fe somos descendientes de Abraham. Y esta descendencia de Abraham tiene casi 6,000 años de historia. Ahora, a pesar de la infidelidad, Dios ha estado con Israel por siglos. Oiga lo que le estoy diciendo. A pesar de su infidelidad, Dios ha estado con Israel por siglos. Así como con nosotros, que también somos infieles. He oído de personas que dicen, no, los judíos son bárbaros, no, los judíos, mire que mataron, mire que hicieron. Cierto. Pero nosotros también, hermanos, hemos sido bárbaros, hemos matado al prójimo, somos envidiosos. O sea, cuando leemos el Salmo 78, por ejemplo, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, ¿no se identifica usted en esos pasajes? Uno dice, hombre, mire los israelitas grandes murmuradores. ¿Y nosotros? Mire, esos nunca le hicieron caso a Moisés. ¿Y nosotros? ¿Qué tanto que renegaban en el camino al desierto? ¿Y nosotros? O sea, ellos no son peores que nosotros. Ni nosotros somos mejores que el pecado de Israel. Dice la Biblia que Dios sujetó bajo pecado, ¿a cuántos? A todos, para que todos reconozcan que necesitan a Jesucristo. Entonces, Éxodo 14:14, ¿qué dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es una promesa de Dios, bendito sea el Señor. Pero yo quiero decirle que el pueblo de Israel no ganó estas promesas por ser perfecto. Vamos a leer Josué 10:14. ¿Alguien me puede buscar? Josué 10:14. No vamos a alcanzar a terminar de hecho, pero vamos a leer un par más. Josué 10:14. ¿Qué dijo ahí Josué? Josué 10:14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él,
habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Saben qué pasó ese día? Josué hizo una pequeña petición. No hemos terminado de vencer a este ejército. Dios, detenga el sol, por favor. ¿Se acuerdan? Sí. La NASA dice que falta un día, según el conteo científico. Sucedió en 2 ocasiones y suma la de Elías, que retrocedió el reloj de Acaz, dice 10 grados. No sabemos qué reloj, no sabemos cómo era, no sabemos cuánto tiempo es 10 grados, pero sumando ese más las horas de Josué, suman 24 horas. Falta un día en la historia, dice la NASA. Y un fulano que andaba barriendo por ahí dijo, que era cristiano, yo sé por qué falta un día, le dijo. Y les dijo esas 2 ocasiones. Ellos tienen la opción de creerlo o no, pero el punto es este. El sol no se puso, dijo, hasta que Israel venció a sus enemigos. O sea, ¿quién le ayudaba? Dios. Punto 2. En realidad ese pueblo de Israel era perfecto y obediente y nunca pecó, y por eso Dios les ayudaba. No. A ellos les vino una factura por el rechazo, por un engaño, ¿verdad? Les viene una factura, que ya dijimos, el gobierno mundial y el falso Mesías. Se desatará la gran tribulación mundial, la ira de Dios sobre los impíos y sobre los enemigos. Lucas 20, 42 al 43. Mientras alguien lo encuentra, o Guillermo tal vez me ayude. Lucas 20, 42 al 43, para hacerlo más rápido. Lucas 20, 42 al 43. O sea, Dios siempre le ayudó a Israel, hermanos, porque Dios los eligió como su esposa. Dios los ama y Dios estaba dispuesto a bendecir y a ayudarle a sus líderes, que sí eran espirituales. Y por causa de ellos, aún hasta los rebeldes gozaban de bendiciones. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿cuántos salieron de Egipto cuando Moisés los sacó? Dicen que como 600,000. Allá en Corintios Pablo dice, de la mayoría de ellos Dios no se agradó. Por eso cayeron muertos en el desierto. O sea que entraron la minoría. Y de 600,000 pasaron a ser 1,5 millones en el desierto. 40 años. Va. Esos 600,000 que vieron las 10 plagas entraron al desierto. Esos 600,000 vieron todos los milagros y maravillas que Dios hizo por medio de Moisés. ¿Sí o no? Sí. Va. Dios sacó a los espirituales y a los carnales de Egipto. Dios bendecía a los obedientes y a los rebeldes. O sea, ahí va todo el grupo, pero no todo el grupo estaba caminando en obediencia. Pero el Señor lo veía como un solo pueblo. Claro, poco a poco fue colando, como la arena, fue colando, hasta que quedaron los que caminan conmigo, dijo Dios. Pero ojo, hasta los rebeldes vieron la gloria de Dios. ¿Qué dice Lucas 20, 42 al 43? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que dijimos ya, ¿verdad? Yo me adelanté en el pensamiento acerca de la tribulación mundial, que Dios está relajado, hermanos, y dice, ok, gobiernos democráticos, sigan hasta donde tienen que llegar, hasta que el hombre que sube del abismo los gobierne y los una contra mí y contra Israel. Estoy parafraseando lo que dice ahí, Lucas 20, 42, parafraseándolo de otra manera. Siéntate, hijo, le dice el padre, hasta que todo eso se organicen y sean humillados. Y los pongo bajo tus pies. Así es. Dice en una parte que Dios hizo un pacto, ¿verdad?, con Israel. Y entonces, ¿por qué les ayuda a pesar de que muchos ni creen como debe ser en el eterno Dios? Y él dice, por honor a mi nombre, porque mi nombre es santo. Y yo hice un pacto con este pueblo
y por eso les ayudo. No porque sean la gran cosa, Correcto. sino porque yo, mi nombre es santo, y hice un pacto con ellos. Por eso les ayudo. ¿Qué tal eso? Así es. Allá en Ezequiel 36 dice, yo los voy a resucitar y los sacaré de sus tumbas. ¿Qué es lo que dice Netanyahu? Somos el cumplimiento de Ezequiel 37. Está cumplida la profecía. Entonces, no lo voy a hacer, dice Jehová en Ezequiel 36, porque ustedes sean un pueblo obediente y santo. Lo haré, dice, por amor a mi nombre. Porque si no, las naciones dirán, Dios no cumplió con ellos. Mire qué fiel es Dios. A pesar de tu desobediencia te voy a bendecir. Para que no se hable mal de mí. Pero por ustedes mi nombre ha sido pisoteado, dice Dios, en Ezequiel 36. Muchas veces las naciones se han burlado de mí por causa del mal testimonio de ustedes. Así dice. Qué palabra, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cómo ve Dios a los israelitas? ¿Cómo lo ve? Números 23. La profecía de Balaam. Un profeta llamado Balaam, que fue un profeta genuino, contratado a sueldo por Balac, un rey que vivía en una zona donde el pueblo de Israel, oigan, tenía que pasar en su travesía por el desierto rumbo a Canaán. ¿Me explico? Concéntrese en esto. El pueblo de Israel va 40 años por el desierto, dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Pero en un momento dado van a pasar cerca de Balac. Y Balac es enemigo de Israel y ha oído todo lo que Israel ha hecho y cómo derrotaron al gran Egipto. Y entonces le dice a Balaam, chamaco, yo te necesito. Te voy a dar billete, te voy a dar bienes, te voy a dar casa, te voy a dar riquezas. Solo te pido un favorcito. Tú, lo que tú dices tiene poder. Tú eres profeta. Por algo la llamó, ¿verdad? Y tú tienes una facultad espiritual muy grande en tu boca. ¿Qué necesitas? Necesito que me maldigas a los hebreos. No, dijo Balaam, no voy a ir. Pero una y otra vez lo sedujo. ¿Se acuerdan? Hasta que Dios le habló y le dijo, te has sentido tentado de ir, ¿verdad? Por lo que en tu necesidad económica, Él dice que te va a dar tanto que tú has dicho, voy a ir. ¿Se acuerdan? Ese es el famoso profeta que la mula le habló. Sí. Y que la mula era más profeta que él porque vio al ángel frente a ella. Y la mula le profetizó al profeta. Y le dijo, necio, Dios no quiere que hagas esto. Y tú me estás golpeando y golpeando para que yo camine. Y ahí está el ángel de Jehová. Y el ángel luego se hace visible. Y le dice a Balaam, es más obediente la mula que vos, papá. Y si ella hubiera seguido su camino, ella estuviera viva y vos estuvieras muerto. Yo hubiera matado, te hubiera matado a ti y hubiera dejado viva a la mula. Por su obediencia. Aleluya. Pero ¿sabes qué le dice el ángel? Ve y haz lo que Jehová te diga. Oigan, Números 23, versículo 5. Primera profecía de Balaam hacia Israel. Acuérdese, Balac le ha dicho, por favor, declara palabras malditas contra ellos, porque a este pueblo yo no lo quiero aquí. Quiero que sea destruido. Y Jehová puso palabra, dice, en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él y aquí estaba él junto al holocausto. Hicieron una ofrenda, ¿verdad? Él y todos los príncipes de Moab, enemigos de Israel. Y él tomó su parábola. Oiga, Dios habla en parábolas, hermanos. Y dijo, de Harán me trajo Balac, dice Balaam, ¿verdad? Rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob. ¿Quién es Jacob?
Israel. Y ven, execra a Israel. ¿Qué significa execrar? Proferir palabras malditas. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué me he de execrar al que Jehová no ha rechazado? Dicho de otra manera. Ahora comienza a describirlo, mire. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. ¿A cuántos? A los obedientes y a los rebeldes de Israel. No, a todo el pueblo. Por eso, a toda la masa del pueblo. Todos ahí van obedientes, rebeldes, carnales, ahí van buenos, malos, ahí va todo. Pero Dios los ve como un todo. Desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo, dice, que habitará confiado. ¿Por qué vive confiado? Porque saben que Dios los defiende. Y no será contado entre las naciones. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Aquí en mi Biblia hay un apartado que dice solitario. ¿Cuánto le ha costado, oigan esto, a las Naciones Unidas reconocer el Estado de Israel? ¿Cuánto cree que le ha costado eso? Todavía dudan. O sea, miren, en este pasaje, hace miles de años, se está diciendo, las naciones no la cuentan como país. Sufren el rechazo. Esa es la interpretación terrenal literal. Le voy a regalar, de tanto meditar en esto, me vino una vez una interpretación espiritual. Es que su verdadera nacionalidad no es terrenal. No está en el inventario de los países de la tierra. ¿Por qué? Porque su presidente no es terrenal. Amén. Amén. Su rey. Su rey no es de los reyes de la tierra. Qué profundo es. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Su descendencia. O el número de la cuarta parte de Israel. Sí se puede contar, hermano. Ahí viven como 9 millones. El país es chiquitito. Y hay muchos judíos en Europa, Estados Unidos y otras naciones todavía. Contémoslos. Lo que está diciendo es la descendencia espiritual de Israel. Es incontable. ¿Me entienden? Los creyentes en Dios en el Antiguo Testamento, más los del Nuevo, son y serán incontables. Se multiplicó. Muera yo la muerte de los rectos, dice Balaam. Mire, muera con los rectos y mi postrimería sea con la suya. O sea, yo quisiera ser y morir con la bendición que ellos tienen en la muerte. ¿Cuál es esa bendición? La vida eterna. Por eso está diciendo, yo quisiera morirme bajo la bendición de ellos. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí los has bendecido. Versículo 16, mismo capítulo, rapidito. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca. Y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Vino a él aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac, ¿qué dice Jehová? Entonces tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es un ser humano para que mienta. ¿Qué estás diciendo? Que todos nosotros somos unos mentirosos, hermanos. Amén, hermano. Dios no es un ser humano, un hombre mentiroso. Dios no nace de un hombre. Por tanto, no se retracta de lo que dice. Nosotros sí. Él dijo acerca de Israel, ha dicho algo y no lo hará. Dios habló de ellos y no lo cumplirá. He aquí, he recibido orden de bendecirlos
Él dio bendición y no puedo revocarla. ¿Cómo lo ve Dios? Oigan, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Sabe qué significa eso? Aquí está profetizado Jesucristo. El perdón de los pecados incondicionalmente por la sangre de Cristo. Mire, no nota culpabilidad en la descendencia de Jacob, ni perversidad en Israel. Esa es la doctrina de la justificación por fe. Jehová su Dios está con él y tienen el júbilo de un rey. Jimmy Swaggart dice que aquí se denota el vino del Espíritu Santo, o sea, les da gozo. Dios es su gozo porque Dios está con ellos. Verso 22. Dios los ha sacado de Egipto. Tienen la fuerza de un búfalo. Contra Jacob no hay adivinación, ni conjuro, ni brujería, ni presagio, ni profecía en contra de ellos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén. Y está hablando de nosotros también, porque usted y yo somos descendencia de Jacob. Contra ellos no hay agüeros, ni adivinación, o maldición, satanismo, o lo que sea. Tiene el blindaje de Dios. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, miren lo que ha hecho Dios. Y aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá. No se echará, oiga la determinación, hasta que devore la presa y beba la sangre de sus muertos. Verso 25. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Escuché hace unos días al primer ministro de Israel, decir el nombre de la misión contra Irán. Tiene un nombre esta misión. ¿Lo han oído? Sí. Dijo la cita y dijo, nosotros somos el león y el león tiene fuerza. Se ha levantado. Y antes que nos tiren la bomba atómica, por el bien de nosotros, por nuestra existencia y por el bien hasta de ellos, del mundo árabe, tenemos que actuar. Así que cada jet de guerra, cada planeación de esta batalla se llama la batalla del león, basada en Números 14:23. Yo oí cuando prácticamente mencionó esta profecía de Balaam. Y es la 14:24. 24. De dice se ha levantado. Ah, sí, 24. Así se llama la misión que lleva contra Irán. Así se llama la misión. Se ha levantado el león. Ahora, lo último, número 24, del 2 al 10. Tercera profecía de Balaam. Oiga, tome en cuenta esto. ¿Todo lo que ha hecho Israel está bien y son buenos? No. ¿Todos ellos son libres de pecado? No. ¿Ellos son imperfectos? Sí, como nosotros. ¿Se les pasa la mano a veces? Sí. ¿Son seres humanos que fallan? Sí. Pero hay un punto. Dios está con ellos. Amén. Número 24, versículo 2. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado con sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Balaam. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto sus ojos. ¿Cómo lo describió? Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilan aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Otra vez dice, mire, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas,
desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león. Y como leona, ¿quién lo despertará? O sea, ¿quién se atreve a despertar la furia, la fuerza? Y concluye. Oiga lo que dice. Aquí lo tengo subrayado. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Así terminó en la contratación que Balac hizo de Balaam. Lo veía desde un cerro a todo Israel. Y la palabra de Dios tiene consistencia, ¿sí o no? Y esa palabra se mantiene. Dios bendiga a los que te bendigan, Israel, y Dios maldiga a los que te deseen la maldición. ¿Por qué no se lo dijo a otro país? A Kuwait, a Irak, esa bendición. A Estados Unidos, a Cuba. ¿Por qué se lo dijo a ellos? Porque Israel es el resultado de una decisión en el cielo. Amén, hermanos. Amén. Israel es el resultado de la decisión de Dios. Imagínense, no todos ellos son buenos, no todo lo que han hecho está bien, pero hay una promesa sobre Israel y nosotros somos descendencia del patriarca Abraham. Y también esa palabra es con nosotros. Benditos son los que nos bendicen a nosotros, fíjense. Y malditos son los que maldicen al pueblo de Dios. ¿Ven? Cómo te traten en tu trabajo, en tu vida, cómo te tratan los demás. Benditos los que te bendicen. A nosotros los pastores, ¿cómo nos tratan? Benditos los que nos bendigan. Y la palabra dice, malditos los que los maldigan. Y así ve Dios a la descendencia de Jesucristo. Con esa bendición. ¿Qué le parece, hermano? Qué tremendo, ¿eh? Tenemos el respaldo de Dios y tenemos la promesa de Dios. Y claro que hay muerte y guerras y todo lo que se ve. Pero yo le digo, todo aquel que le agarre en contra de lo que Dios planeó, porque ¿sabe una cosa? Ese es el país de Dios. ¿Puedes tú cambiar eso? Esa es mi ciudad, dice Jesús. Mi ciudad santa es Jerusalén. ¿Podemos cambiar eso? ¿A dónde va a venir Jesucristo a reinar? A Jerusalén. ¿Dónde va a estar la nueva Jerusalén? En Jerusalén. Ella no va a estar en Cuba, ni va a estar allá en Marruecos, ¿verdad? O allá en el Vaticano, ¿verdad? Ahí va a descender Jesucristo al Vaticano, porque aquí es la sede de Dios. No. Eso es engaño. Apocalipsis lo dice. La ramera que se metió con todos los gobiernos para reinar en el mundo será destruida. El Vaticano es la imitación de la ciudad de Dios. Pero la verdadera ciudad de el Rey de Reyes y Señor de Señores no queda en Italia. Queda en el lugar donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Ahí también Dios Padre sacrificó a su Hijo Jesucristo. Y ahí reinará Jesucristo en el milenio. Aquí terminamos la enseñanza, Guillermo, para parar el video. Que Dios bendiga su palabra. Yo sé que se nos ha ido buen tiempo, pero el otro domingo vamos a platicar otras cosas y vamos a dar lugar a quizás a preguntas, respuestas, comentarios. No lo sabemos todo, por supuesto, pero con ayuda de la Biblia podemos responder quizás algunas cosas o dudas que quedaron, ¿verdad?